Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer tener los mejores invitados, los mejores panelistas, y hoy tengo ya un habitual de la casa, pues porque ya ha pasado varias veces por aquí, pero hace tiempo o hace algunos días cuando fue la conmemoración de lo de Armero, estuvimos hablando un poco con Toby del tema. Él hizo algunas investigaciones, pero yo dije, bueno, vamos a ahondar en el tema porque precisamente hay alguien que escribió del libro. Claro, es un libro más de historias, de drama, pero también tiene su cosita paranormal, también tiene su historia dramática, y es nada más ni nada menos que Mario Villalobos, periodista. Mario, ¿cómo andas? Amigazo, es un abrazo grandote, que rico volver a reencontrarnos y nada, y muy pendientes de lo que podamos charlar acerca de, digamos, de una fecha que ha sido muy publicitada por estos días, muy dolorosa para el país, para las víctimas, pero que también tiene una trastienda, como decías tú, de una cantidad de cosas que pasan y que la gente no se imagina, ¿no? Bueno, pues lo primero que le voy a preguntar, Mario, es un poco, sí, que Colombia es muy salado, es increíble. Yo no sé si esto haya pasado en el mundo, porque las historias de, supongamos, las Torres Gemelas, pero las Torres Gemelas suceden y no es que a la semana haya habido un volcán en algún lado o que sucede una masacre y después una tragedia natural. Es a lo del Palacio de Justicia y a la semana pasa eso. O sea, ¿qué podemos decir eso? No sé, energéticamente, éramos muy salados. ¿Qué podemos decir de que por qué a Colombia le cayeron dos tragedias al tiempo? Mira que para la investigación de este libro que estoy presentando, Armero 40 años, 40 historias, hablé con varias personas que trabajan en cercanías de lo que es el Camposanto, ¿no? Y me decían que todo esto pasaba por una cantidad de conjunciones de planetas y de astros que pues hacían entrar a Colombia en un tipo como de alineación de energías no tan chéveres, ¿no? Veníamos del 83 de un terremoto que devastó Popayán, luego vino el 85, luego vino el terremoto de Armenia, etcétera, como que venía una temporada larga de cosas y mucha gente empieza a atribuirle lo que pasó en Armero al asesinato de un sacerdote que se produjo a raíz del Bogotazo, y se supone que él maldijo el municipio y que dijo que le iba a quedar piedra sobre piedra. Y ahí empiezan, chicos, una cantidad de mitos en torno a si eventualmente habría una maldición de Armero, y es un tema apasionante que la gente sigue hablando, pero que por supuesto no hay, digamos, una sola versión en torno al tema. La primera es que el sacerdote lo maldijo al pueblo y dijo, esto no va a quedar piedra sobre piedra, y lo asesinaron pensando en que pues él podía ser como responsable del tema. Otros dicen, no, aquí lo que había era como una pelea política, etcétera. Pero cuando ya sucede la tragedia, una de las cosas que más sorprende a la gente es que hubo muy poquitas estructuras sobrevivientes, entre ellas el cementerio. Y ahí empiezan también a tejerse otra cantidad de cosas en torno al tema paranormal en esa población. Ok. Para los que dicen, bueno, Marito, ¿cómo está en redes? Es Marito Villalobos, y como él lo acaba de decir, es autor de esta historia que se llama Armero 40 años, 40 historias. Y desde la época anterior que él había estado invitado al programa, cuando habíamos hablado de los temas de brujas, dijo, vea, eso es lo que se viene, es brutal porque tiene mucha información. Lo primero que veo ahí entre sus historias, entre las redes, obviamente que hace parte del libro, es la prevención. Si estábamos preparados para esto o nada, cero, nos cogió con los calzones abajo la avalancha. ¿Qué opina usted, Mario, según su investigación? Los cogió con los pantalones abajo por física negligencia. Además, lo que hace Armero 40 años, 40 historias, chicos de audiencia, es probar documentalmente lo que era un secreto a voces. Todo el mundo decía, esta tragedia estaba más cantada que Despacito, más cantada que La Pollera Colorada. Y resulta que sí, yo me puse a investigar. El volcán estaba rugiendo desde el año 84 hacia marzo y abril del 85. Vinieron los 5 mejores vulcanólogos del mundo enviados por Naciones Unidas y le dijeron en sus reportes escritos, que están en máquina de escribir y los conseguí, le dijeron a Naciones Unidas, mire, la tragedia es inminente. ¿Cuándo y de qué tamaño? No se lo puedo decir porque la naturaleza es impredecible, pero Colombia no tiene ni sismógrafos adecuados, ni alerta, ni muchísimo menos evacuación. Entonces Naciones Unidas en junio del 85, a 5 meses de la tragedia, le ofrece a Colombia ayuda y le dice, le voy a mandar los sismógrafos, la gente, los expertos, para que usted haga una alerta y una evacuación, de manera que si el volcán hace erupción y se lleva al pueblo, pues salvamos la gente, que es lo más valioso. Pues Colombia recibió esa oferta, muchachos, en junio del 85, y en vez de contestar y aceptar de una buena vez la ayuda, se pone a hacer consultas innecesarias. Aquí con la gobernación de Caldas y una cantidad de entidades se demoran, óiganme, escúchenme, 79 días contestándole a Naciones Unidas. Pero lo que de verdad lo indigna a uno es la respuesta. Le contesta una carta oficial y les dice, señores Naciones Unidas, ya
hicimos la evaluación, nos encanta la oferta, por favor manden los sismógrafos y los expertos, pero los pagan ustedes. Una cosa absolutamente impresentable. Eso demuestra que estaba aprobado, que la tragedia era anunciada y que el gobierno fue negligente. Si hubieran venido esos expertos a tiempo, habríamos hecho un mapa de riesgo serio, contundente, se habría socializado y la gente se habría salvado. Y ahí empieza todo ese tema de cómo mueren 23.000 personas solamente en Armenia. Están en un camposanto y en donde pasan, ya lo saben ustedes, decenas de cosas, de luces, de una cantidad de presencias, de una cantidad de fenómenos que son todas luces inexplicables. Exacto. Como son 40 historias y obviamente hay unos temas muy dramáticos, me llamó mucho la atención algo que vi ahí en sus redes, Mario, de cuando uno dice, ya, me morí, ya fue madre, yo, no vamos a correr, o sea, ¿para dónde vamos a correr? Ya no hay opción. Una familia que se amarra porque el padre decide que es mejor que se mueran todos juntos, pero ¿qué pasa con esta familia? Si mueren, ¿qué pasó con esta familia? No, se salvan. De hecho, se salvan. el cuento para el libro. Se salvan, se salvan. No, se trata de la familia Fraser con doble S, descendientes de suizos, porque quiero contarles que en Armero había migrantes suizos, alemanes, británicos, afganos, rumanos, palestinos. Era un crisol de culturas. Y la historia es muy terrible porque además se salvaron 3 veces. La primera ocasión, don Isidro y doña Cielo oyen venir la avalancha porque ellos decían, eso sonaba como 100 locomotoras al mismo tiempo. Entonces ellos sacan a sus hijos y a una cantidad de personas que estaban en su casa viendo un partido de fútbol. Se suben 15 personas a la camioneta que le habían entregado a don Isidro esa tarde porque la tenía en mantenimiento. Y cuando él arranca la camioneta y hace la dirección hacia la izquierda, la camioneta arranca hacia la derecha. Había quedado mal hecha el arreglo de la dirección. Y eso los salva porque cogen hacia el lado contrario de donde venía la avalancha. Ahí se salvan la primera vez. La segunda vez es cuando vienen caminando hacia la casa y se les viene la avalancha de barro y tumba una bodega de arroz y toda esa mano de arroz hace como un muro de contención y se salvan por segunda vez. Y la tercera es cuando están ahí en la terraza del Hospital San Lorenzo y empieza a subir el barro y a subir y a subir y a llover, y cuando ellos ya se ven con el barro muy arriba, don Isidro comete esa locura y yo le digo, pero usted cómo amarra a su familia, sus 3 hijos, su esposa y usted se amarra con una manila de esas gordas que usan los socorristas. Y me dice, Mario, mire, si nos íbamos a morir, que por lo menos encontraran todos los cadáveres juntos, porque nosotros desde donde estábamos veíamos trozos de cuerpo, una pierna, un brazo, una cabeza, una mamá por un lado, un papá por el otro. Esa es una de las historias más aterradoras del libro. Y quiero que dejar en claro algo, es que, pues, bueno, uno menos mal nunca ha vivido una vaina de esas, espero no vivirlo, pero pues de lo que uno ve en documentales y demás, o en maremotos, no es la tierra, no es el maremoto per se, no es incluso a veces ni siquiera es el fuego per se. O sea, cuando uno imagina estas tragedias, uno piensa que el protagonista principal sería el lodo, en un huracán el agua, un tifón el viento, no, sino todo lo que viene con eso. Es decir, cuando viene la avalancha puede que usted el lodo no lo mate, pero por debajo debe haber lava, camiones, roca, metales, y eso es lo que realmente mataba a la gente. ¿Es algo así? Claro, mira, es que un poco de contexto para que la gente entienda por qué la tragedia fue más grave incluso de lo que se podía prever. Resulta que hacia el año 84, por temas de minería ilegal, en una vereda vecina al pueblo que se llamaba la vereda del Sirpe, se armó una represa natural. Era una minería ilegal, hubo un derrumbe y había unas rocas gigantescas de 100 y 200 toneladas. Cuando el volcán hace erupción y manda todo ese material por el río Lagunilla, ese río llega a la represa y la represa tumba esas piedras. Imagínense la fuerza con la que ella venía. La gente le relata a uno que eso podían ser 70 u 80 kilómetros por hora. Tumba esas rocas y agarra eso a correr, rocas de 100 y 200 toneladas. Una roca de esas pega contra la estación eléctrica y deja el pueblo a oscuras. La tragedia ocurre a las 11:30 de la noche a oscuras. Y la gente me dice, Mario, vean, eran olas de 7 metros de altura. Eso parecía una licuadora gigante en la que uno veía de todo lo que tú dices. Rocas, árboles enteros, casas, mascotas, carros. Y yo les decía, si estaban a oscuras ustedes, ¿cómo vieron? Y aquí ven una cosa absolutamente escabrosa. Es que le decían a uno, Mario, mire, yo lo primero que hice fue meter mi familia al carro, prender las luces y ver venir eso. Con las luces del carro alumbraban la avalancha. Cuentan, yo arranqué en ese carro y atropellé al que tuviera que atropellar y maté mucha gente. Le dicen, mire, yo creo que se murió mucha gente por cuenta de atropellamientos o gente que se les atravesaba. De ese tamaño era la angustia de lo que estaba pasando. Y por eso cuando se habla de todas esas almas en pena, en el Camposanto se habla de gente que murió, 23.000 personas que murieron de manera escabrosa, de manera terrible. Ok, la tapa del libro del que estamos hablando, que Mario es autor, Mario Villalobos, recuerden Marito Villalobos en Instagram, dice, Niños Perdidos, la erupción anunciada, que ya lo acabamos de explicar, el dolor de los sobrevivientes. Ese Niños Perdidos, usted me decía que por allá terminó gente en Europa Oriental y no sé qué, ¿cierto?
Correcto. ¿Qué pasó en el momento de la tragedia? Lo que hay que contar es poner en contexto a la gente. Colombia no tenía un sistema de emergencia creado serio, pues esto era un platanal peor que ahora, ¿no? Entonces los rescatistas, ¿qué hicieron en el momento de recuperar la gente entre el barro? Los adultos para un lado y los niños para el otro. Los adultos normalmente salían con 4, 5, 6 fracturas y los niños estaban un poco enfermitos, con raspones, muchos se salvaron casi que ilesos e iban a templar a albergues. Cuando los papás salían de los hospitales a ir a recuperar sus niños a los albergues, sencillamente se esfumaron. Y entonces los armeritas le relatan a unos chicos de audiencia que efectivamente los niños se los llevaron de los albergues, que los cogía gente que decían ser sus familias. Entonces imagínense un niño de 1, 2, 3 añitos que no podía hablar ni siquiera decir cómo se llamaba. Pues alguien decía, no, él es sobrino mío, él es primo mío. Y luego se comprobó que esos niños salieron en adopciones ilegales del país. La mayoría, dicen, se quedó aquí en Colombia, en casas de gente que probablemente les dio buena vida. Pero está probado por historias de algunos niños que lograron reencontrarse con sus papás, que los vendieron. En el libro se narra, por ejemplo, la historia de doña Esperanza Fierro, que es una señora que tiene una niña de 11 años que por fortuna puede hablar. Doña Esperanza sale con varias fracturas y al otro día en el hospital de campaña que se armó, le llevaron a la niña, a Diana. Y en un momento le dicen, doña Esperanza, qué pena, pero hay que llevarla a usted a otro hospital porque usted está muy mal y hay una epidemia de gangrena gaseosa. Y ella dice, bueno, vámonos. Y la niña, no, tranquila, que la niña se queda aquí en cuidado en el albergue. Cuando ya regresa, la niña se espumó. Que la salvó, que doña Esperanza tenía una foto de la niña en casa de una hermana en Ibagué y empieza a hacerse entrevistar de todos los reporteros que pudo. Y óiganme este cuentazo. 35 años después de la tragedia, la niña Diana, que ya era una mujer, por supuesto, ve a la mamá en un documental de la televisión japonesa. No sé cómo carajos hizo, pero consiguió al productor del documental y él la puso en contacto con Francisco González. ¿Quién es él? Un señor que tiene una fundación que se llama Armando Armero, que se dedica a hacer esos reencuentros. Y felizmente Diana se reencuentra con su mamá, viene a Colombia y le dice, mamá, cuando a mí me sacaron del hospital el día que tú te fuiste, a mí después me llevaron a Pereira y ahí duré como 4 años en un albergue y un día cualquiera la dueña del albergue me dijo, o la persona que administraba el albergue dijo, no, usted se va con estos señores. Era un matrimonio suizo y le contaron que habían pagado por ella 2.500 francos. Diana se fue a vivir allá a ese sitio en Europa, el hermanastro que tenía le hizo la vida imposible, ella se voló, de ahí arranca otra historia más terrible. Pero ese caso es el que demuestra que la niña y los niños de Armero se perdieron y son 4 reencuentros. Hay una base de datos de 584 que están buscando a sus papás y sus mamás. Una generación completa de niños se perdió, se esfumó como si hubieran entrado a la dimensión desconocida. Y por supuesto ya no son niños, ¿no? Muchos deben ser padres o hasta abuelos. Y aquí entramos a esa transición en que es la unión de todo, el símbolo, lo paranormal, lo oscuro, lo dramático, todo es Omaira, de todos los homenajes posibles. Cuando además uno va a visitar la tumba, exacto, siente tanto como tristeza porque no se le ha puesto, eso lo han dejado ahí, eso debería ser de verdad la escultura, o sea, como cuando sea lo del 9/11, pues usted va hoy en día a Nueva York, eso no es que quedaron ahí los escombros, hicieron otro World Trade Center ahí, pero con Omaira no, eso dejaron eso ahí todo y pues claro, es el sector pues más bonito, donde están las flores, pero es la unión de muchas cosas, ¿no? Porque es desidia, muchos dicen aquí me habla Omaira, Omaira nos ha curado, Omaira se convirtió en un ángel y otros pues como lo que yo estoy diciendo es de Omaira se olvidaron así como se olvidaron de este pueblo. Hay que decir de ella. Tienes razón, tan cierto es lo que estás diciendo que por ejemplo la mamá doña Leida Garzón ya no le pasa el teléfono a nadie y no quiere ayuda de nadie. Durante 40 años, como se dice coloquialmente, y me excuso con la audiencia, le han mamado gallo, ¿no? Le han prometido 1000 cosas y no pasa nada. La tumba de Omaira sigue siendo un burladar todos los días donde la gente va a ir a pedir cosas y dice que hace milagros. En este conmemoración de los 40 hubo un suceso muy, no sé, como raro, que yo llegué allá por cuenta que pues había que estar a hacer presencia en la conmemoración de los 40 años que arrancó el 2. Y el 16 de noviembre, que fue el día que ella falleció, yo fui a visitar el oratorio. Eso siempre huele, eso es un muladar el Camposanto, pero apenas llegué, empecé yo a llegar al sitio donde está el oratorio de Omaira, empezó a oler a flores y el comentario de la gente era flores y la gente posteó muchos videos en redes sociales diciendo que eso era aparentemente una presencia más allá espiritual de la niña. Allá ustedes van al oratorio y ya hay una cantidad de placas de agradecimiento por milagros que supuestamente ya ha hecho, tal como pasa en la iglesia del Divino Niño en el 20 de julio o en el Señor Cabio de Monserrate o el Milagroso de Buga. Y de hecho la iglesia católica está recopilando pues como todas las pruebas de la causa para que la niña sea beata. A 50-60 metros, tal vez un poquito menos, hay otro santuario alterno donde la gente cuenta que se hace cosas de brujería y cosas satánicas. La mamá
mamá ha rogado que eliminen ese otro sitio, no ha habido poder humano, no hay respeto, los moteros bajan, colocan calcomanías de sus clubes de moteros en los postes que sostienen la estructura del oratorio de Omaira, que además lo cuida la mamá y 3 o 4 voluntarios que le ayudan a limpiarnos, porque eso, como todo el resto del Camposanto, es un verdadero mural. Increíble, pero ya ahí sí es la transición, ya metiéndonos en lo paranormal. ¿Qué tanto hay de lo que la gente dice? O sea, Mario de pronto se ha encontrado con alguien que diga, no, mire, yo fui, toqué esa tumba y efectivamente era ciego y ahora veo. O simplemente le rezo a ella todos los días y resulta que encontré trabajo. O sea, ¿hay algo un poco más fáctico o simplemente es como un rumor de las cosas que pasan? ¿Hay de todo? Hay de todo y sabes que yo, pues digamos, con mis 2 libros anteriores estuve muy cerca de ese tema del más allá y sigo siendo de alguna manera escéptico, pero es increíble ver la romería tan terrible de gente que le dice a uno, mira, mi hijo era el hijo, la oveja negra de la familia y yo le pedí a Mayra que me lo ayudara a enderezar y pasó. Gente que supuestamente se curó de cánceres terminales. Inclusive hay una placa de agradecimiento que puso la familia de Alan Jara, el exgobernador del Meta que fue secuestrado por las FARC. Doña Claudia, su esposa, que falleció hace muy poco, este año, cuando Alan fue liberado por la guerrilla, ella le había pedido en un viaje a Omaira, en el laboratorio, que por favor le ayudara a que su esposo volviera a la libertad, y efectivamente sucedió. Cuando eso pasó, ella fue y colocó una piedra de agradecimiento. Pero hay gente que dice que hace milagros, que se les aparece en sueños, que les indica números para ganar lotería, una cantidad de cosas de las cuales, si la gente afirma tanto eso, es porque hay algo de cierto, ¿no? Y por supuesto también funciona el tema de que la gente oye lo que quiere oír. Doña Leida, la mamá de Omaira, está lejos de todas esas especulaciones y la gente, pues digamos, como que se encarreta con ese tema y le pone las plaquitas ahí, cerca de 150, 200 plaquitas de agradecimiento, y lo que uno termina pensando es que 200 personas o 200 familias no se ponen todas de acuerdo, desparchadas, para ver, y van y ponen una placa de agradecimiento. Algo tiene que tener de verdad. Y ya lo que me imagino pasó, por ejemplo, esa noche y las noches posteriores. Ya listo, se murió la gente. Empieza el relato de que alguien, imagínese lo que usted nos dice, o sea, 12 de la noche, usted todo quemado, vuelto nada, y usted ve que gritan. Esos gritos, ¿que sí sería la gente agonizando o serían fantasmas? O alguien de pronto lo saca uno del lodo y uno dice, un buen samaritano, que era una persona que ya estaba muerta y no lo sabía. O ya, listo, se acabó la avalancha y la gente empezó a hacer sus vidas y se apareció fulano o sutano y le ayudó para que su vida fuera mejor. Oiga, gracias, don Ma. No, ese señor se murió en la avalancha. O sea, ese tipo de historias me imagino que empiezan a crecer, ¿no? Pasados, sí señor, se relatan. Y mira, hay otro fenómeno que es en común, digamos, en las noches en el Camposanto, según el relato de la gente, y yo pude hablar con muchas personas sobre eso. Recién sucedió la avalancha, apareció un fenómeno que se llaman las luces fatuas, que eran como un fenómeno incandescente de luces que se veían, y realmente era explicable porque había cuerpos que estallaban y se producían la combinación de gases al interior, ¿no? Pero corrió la leyenda urbana de que esas luces indicaban eventualmente donde había objetos de valor recién pasada la avalancha. Como a los 3-4 meses ya el piso del pueblo por donde pasó la avalancha se estaba secando, entonces ya hubo una cantidad de guaqueros que se aventuraron a meterse allá, y a donde había esas luces, producto de que los cadáveres explotaban, se metían allá y nunca volvieron. Entonces empezó a crecer la leyenda de que habían quedado ellos malditos y sus familias porque iban a robarse lo que no tenían por qué. Otra de las cosas terribles que pasó es que recién sucedió la tragedia, al otro día los saqueadores empezaron a profanar cadáveres, empezaron a profanar también las tumbas del cementerio, que fue una de las muy pocas estructuras que se salvó. Rompieron las lápidas para sacar los cadáveres y quitarles los dientes de oro que tenían. En esa época, hace 40 años, cuando no perdía una pieza dental, hoy a la tecnología que tiene hoy de ponerse una calza, una carilla, etcétera, sino que la gente se mandaba a hacer dientes de oro, y los saqueadores de Cambao, de Ambalema, de todo, del Líbano, del mismo Heredia y del propio Armero que sobrevivieron, pues empezaron a hacer eso. Pues creció la leyenda urbana de que ese sitio que el Papa Juan Pablo II declaró Camposanto el 6 de julio del 86, o sea, 7 meses después de la tragedia, que eso es digamos, un polo de energías malditas. Y lo que sí te puedo decir yo, porque fui a 7 viajes de terreno y duré, sumados todos esos 7 viajes, cerca de 40 y pico de días, lo que sí te puedo decir es que la energía, la entrada del Camposanto es muy pesada.
y conforme uno se va metiendo, es más pesada hasta que te duele la cabeza. Los viernes en la noche, los guías turísticos hacen recorridos paranormales. Armero, ya vio gente que sale corriendo y llorando porque dice que siente que le jalan los pies, que le quitan la ropa, los celulares dejan de funcionar, etcétera. Una cantidad de fenómenos que no son explicables, sino desde el punto de vista de que hay 23.000 personas que murieron de forma violenta, ¿no? No fue una muerte cualquiera, fue una muerte absolutamente atroz. Y Mario, ¿por qué? ¿Cómo decirlo? Exacto, la desorganización y la desidia, porque el ejemplo que yo ponía ahorita del 9/11 es claro, semejante tragedia tan brava y todo, y listo, y ahí montaron, no van a volver a montar las mismas torres, pero algo parecido y ya está, y está el monumento de luz y todo. ¿Qué dicen allá en la gobernación? O yo no sé quién será el encargado. No pretenden mejorar esa tumba de Omaira, o no, es más, están todavía las mismas vallas del 80 y pico, ni siquiera han puesto una valla que diga, mire, este es un lugar de conmemoración. Nada, o sea, o el cementerio medio poner un arco lindo, nada, que dicen que no van a hacer nada que eso dejar así. Absolutamente nada. Eso es un muradar a campo abierto. Mira, en el 2013 se sancionó una ley de Armero que incluía desde generar empresa y empleo hasta embellecer el Camposanto. Y hay un antecedente mundial. Pompeya en Italia, que fue una ciudad también devastada por la erupción del Monte Vesubio, es hoy un polo de atracción turística en toda Europa. Más o menos esa ley de honores iba en ese sentido. Hay que hacer del Camposanto un sitio turístico, pero sobre todo de recuperación de la memoria del municipio, porque hay que contar, por ejemplo, que Armero era un pueblo con 29.000 personas y 5 bancos. Calcula la prosperidad económica. Como te conté, había inmigrantes de todo lado. Tenía concesionario de carros propio, 3 clubes sociales, estadio, un aeródromo, porque en Armero nació digamos, la fumigación aérea, ¿no? Para esparcir, digamos, abono químico a los cultivos que eran de algodón, ajonjolí y arroz especialmente, ¿no? Digamos que esa ley fija una hoja de ruta con presupuestos claros, cuáles de las entidades estatales tienen que dedicarse a eso. Y vuelvo y digo hasta la saciedad, y perdónenme la insistencia del término, pero no encuentro otro. Es un muladar. El Hospital San Lorenzo, que es una de las pocas estructuras, está repleta de murciélagos. Sí. Y el olor, por supuesto, de guano, que son los excrementos del murciélago, es absolutamente insoportable. Los matorrales se comen las pocas casas que quedaron vivas y los árboles ya se tragaron las paredes. Es más, durante año y medio el alcalde Cuellar, el nuevo, que es alcalde por segunda vez, tuvo que pedirle al CTD, a la fiscalía y a la policía que enviaran un CAI móvil porque los ladrones estaban rompiendo las paredes de las casas que sobrevivieron en busca de un material precioso que se llama bentonita, que es un mineral que se usa para 1000 cosas, inclusive hasta para comida de gatos, y es muy valioso porque es muy escaso. Entonces creció el mito urbano de que allí había bentonita por cuenta de la mezcla de la tierra con los restos volcánicos, y nadie sabe si es cierto o no, pero se tiraron las paredes. Y los días de conmemoración sucede una cosa absolutamente extraña, y es que la gente, los sobrevivientes, los familiares de quienes eran los dueños de esas casas que sobrevivieron, llegan con machetes, con peinillas a darle todo eso, herramientas, guadañadoras, a limpiar las casas, a quitarles el musgo, el pasto. Eso está lleno de serpientes también. Y cuando terminan de limpiar, cogen un pote de pintura y colocan un letrero que dice: esta casa perteneció a la familia fulana, no está en venta. Y entonces uno como que trata de meter eso en la cabeza y dice: ¿quién va a comprar esa casa? Cuando yo les preguntaba, me decían: no, Mario, es que esa es la forma de decir esto es mío y no me van a quitar los recuerdos que yo tengo de mi papá, de mi mamá. En esas casas esto van a ser los famosos rituales satánicos y las famosas guías los fines de semana, especialmente viernes y sábado. El Viernes Santo hay una ceremonia especial, y pese a que la policía hace recorridos, los satánicos siguen haciendo de las suyas, no solamente en el cementerio, sino en las estructuras que sobrevivieron. Hay una leyenda también muy grande que es cerca a la piedra esa gigante que según la leyenda fue la que destrozó la estación eléctrica. Queda la estación de los bomberos, de los policías. Era la estación de policía de Armero y ahí murieron todos los policías, no se salvó uno. Entonces cuentan que allá la gente no aguanta la energía y tan pronto se acerca a hacer esos recorridos se desmaya o empieza a gritar o entran en pánico o se jalan los cabellos y salen despavoridos corriendo porque sienten presencias. Digamos que yo tuve la osadía de meterme un poquito como hasta las 6 de la tarde y la energía es tan absolutamente intensa y angustiante que te cuento que yo que he visto de todo no me le medí más. ¿Pero vos ibas solo o ibas con alguien, con un camarógrafo? No, iba con 2 guías y con un amigo que me dijo: yo de valiente lo acompaño. Incluso los guías no fueron los que nos dijeron: vámonos, que esto está hoy muy pesado. Lo digo es porque vos decís, es la energía y que bueno, que las náuseas y que se siente mal, pero ellos de pronto vieron, qué sé yo, algún fantasma, una psicofonía o algo así, o ellos no dicen nada. Hay de todo. Mira que
Incluso la gente lo puede ver, lo busca en YouTube, y ahí vino una periodista chilena a hacer un recorrido, a hacer pues como el tema del recorrido por todo el Camposanto de Armero. Y digamos que ella empezó a hacer el recorrido cuando de pronto el camarógrafo se cae, casi se le rompe la cámara y ella sintió que la estaban jalando. Entonces eso hubo una cosa ahí como extraña y eso quedó grabado en las cámaras pues de ese equipo periodístico y ella dijo que no volvía nunca jamás digamos, a incursionar en esos temas paranormal, ¿no? Entonces cuando fueron a mirar por qué ese día la energía estaba tan desatada el día que esa periodista viajó, resulta que era 28 de agosto. ¿Qué día se dejó? Era el día del nacimiento de Omaira Sánchez. Entonces los fieles dijeron, no, aquí había un tema terrible. La niña nace el 28 de agosto del 72 y fallece el 16 de noviembre, 2 días después de la tragedia. Entonces esa historia es muy viral en redes y ahí incluso el video está en YouTube, la gente lo puede ver. Y los guías, ¿cómo hacen como para sobrevivir? O sea, es decir, eso no está regulado ni nada, sino es alguien que dice, venga, yo me mando y yo les colaboro y uno tiene que buscar al guía o eso qué, porque pues también uno dice, pues si también se están como arriesgando a que de pronto, no sé, lo roben o algo así, ¿qué dicen ellos? Mira, uno llega a la entrada del Camposanto, existe un pequeño museo hecho por armeritas. Mira cómo es la vida, la ley de honores prevé que se tiene que hacer un museo con toda de la ley en honor a los armeritas. Y hay dos museos, ambos hechos por armeritas de su propio bolsillo que literal tienen que pasar el sombrero para que la gente les haga donaciones. En ese museo, en uno de los dos, que está a la entrada del Camposanto, van los guías. Solo hasta este año le pusieron orden a esos guías. Había gente de los llanos orientales, paisas, bayunos, que no eran nacidos allá, ni descendientes de armeritas que cogían y bajaban una cantidad de información por Wikipedia y por Google y no sé qué, y armaban una carreta y contaban. Hoy ya están de alguna manera profesionalizados, ya están contando una sola historia, hacen recorridos entre 35.000 y 40.000 pesos. Y los viernes algunos de ellos son los que hacen los famosos recorridos paranormales. Entonces se recorren las calles que quedan al fondo a la derecha del Camposanto, hasta a la izquierda, perdón, hasta cuando uno sale al cementerio. Y ya hay gente que dice, yo no me meto, hay guías incluso que dicen, no, yo hasta allá no voy. Pero eso es totalmente un desorden, o sea, ahí no hay regulación de nada, los precios no están, digamos, definidos, se puede regatear incluso el tema, ¿no? Pero es como pasa todo con el Camposanto y en general con la vida de los armeritas. El Estado los abandonó, se robaron la plata. Hay que decir que se calcula que a precio de hoy la donación de la comunidad mundial, porque eso fue un suceso a nivel mundial, equivalía más o menos entre 300 y 350 millones de dólares de hoy. O sea, todo un cojonal de dinero que se lo mecatearon en cositas para hablar en buen español. Bueno, pues Mario, ha sido muy, muy chévere la charla. Para finalizar, pues entonces la última pregunta es sobre el tema del después de, ¿no? Entonces me imagino personas, o sea, en la miseria, sin casa ni nada, porque bueno, ya contamos como de lo de los pelados que terminaron incluso en Europa, pero familias o gente normal, esa gente, ¿a dónde terminó llegando? Llegó, o sea, a Bogotá, no sé cuál será la situación de los pueblos aledaños, si es peor, si es mejor, o si da igual, porque me imagino que también muchas personas sufrieron sin familia, solos, sin casa, sin nada, el gobierno no les ayudó. ¿Qué puedes decir de esas vidas? O sea, realmente el drama de los sobrevivientes, como dice usted. Claro, es una avalancha que fue más odiosa todavía. ¿Qué pasó? Pasa la tragedia y la gente empieza a vivir en carpas de refugiados, como sucede hoy con los palestinos en Gaza. Y recibían un subsidio que era medio salario mínimo y eso no les daba ni para comer. Pues imagínate tú, gente acostumbrada en un pueblo tan próspero como es gente acostumbrada a tener plata, terminó pidiendo limosna. Hay más armeritas dispersos por todo el país que los que viven hoy en el nuevo pueblo que se llama Armero Guayabal. Pero te lo resumo en una frase, en una situación muy contundente. Si tú vas hoy a Armero Guayabal o al pueblito de enseguida que se llama Lerida, hay abuelos sobrevivientes de la tragedia de 70 y 80 años que todos los días salen a la plaza principal con la esperanza de que alguien les regale un tamal, un tinto, una arepita, una empanada para desayunar, porque el gobierno los votó, los dejó en la miseria absoluta hace 40 años y jamás les ha puesto la cara.
Oh, eso es contundente. Entonces, imagínense, uno podría decir revivir, o sea, sí, o progresaron en lo que sea. No, es como si esas personas quedaron como muertos en vida, atrapados en ese pueblo aledaño, algo así, ¿no? Algo así, pero te quiero contar, es gente muy resiliente, o sea, gente que es muy berraca y muy aguantadora. Mira, en ese campamento, en esos fueron como 6 o 7 campamentos, nunca hubo una atención adecuada en salud mental. Entonces, en esos campamentos hubo drogadicción, prostitución, alcoholismo. Incluso había mamás que les regalaban los niños a la guerrilla porque no tenían que darles de comer. Hoy muchos armeritas, hoy 40 años después, siguen sufriendo estrés postraumático, no duermen, tienen pesadillas todo el tiempo, una cosa absolutamente tenaz, porque además, entre otras cosas, hubo colados, una cosa miserable, ¿sí? Imagínate que mientras estaban los arberitas de Berca en un hospital con 5 o 6 fracturas, llegaron paisas, bayunos e incluso afrocolombianos a hacerse pasar por arberitas. Allá le cuentan a uno, hermano, aquí le vendían el carnet de damnificado a todo el mundo por 10.000 pesos de la época, que pueden ser más o menos hoy unos 600 o 700.000 pesos. Cuando el arberita de verdad salía del hospital luego de recuperarse e iba a pedir ayuda, ya no hubo. No, terrible. Pues Mario, qué pedazo de entrevista. Si ustedes quieren obviamente adquirir su libro, es Armero 40 años, 40 historias. Búsquenlo en Instagram como Marito Villalobos. Gracias Mario por esta entrevista para la Caja de Pandora. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, un abrazote grande, contarle a la gente que el libro está en formato PDF y también en audiolibro narrado por mí. Y adentro de las 3 versiones, incluida la física, vienen unos códigos QR donde están todos los documentos que les hablaba. Porque la otra cosa que también cuenta el libro con documentos es cómo se robaron las ayudas. Porque allá la gente le dice, Mario, mientras uno veía en televisión que llenaban Corferias y la sede de la Cruz Roja en Bogotá con ropa nueva, aquí nos dieron ropa rota, ropa vieja, usada, sucia, zapatos del mismo pie, y hay un documento de un proceso judicial que demuestra cómo la Cruz Roja, por decirlo muy suave, cometió indelicadezas con todo eso. Por ejemplo, las motobombas como las que hubieran podido salvar a Omaira Sánchez y sacarla del fango, terminaron en manos de los traquetos. Y la ropa para los damnificados la cambiaron por huevos y muñecos de felpa que nunca llegaron ni se necesitaban. Y de ahí para adelante no les spoileo más el libro. Y para la gente más joven, los chicos que tienen 20 años o 25, que no supieron nunca cómo fue la tragedia, en mi cuenta de TikTok, que también es @Marito Villalobos, con herramientas de inteligencia artificial, yo reconstruí la tragedia. Es ya todo ese conjunto de piezas audiovisuales ya tiene casi 3 millones de vistas, porque es la magia de la inteligencia artificial haciéndonos dar una idea de qué tan tenaz fue eso esa noche. Y nada, en el camino estamos, nos reencontramos y a cualquier momento estaremos otra vez en la Caja Pandora, que es uno de mis sitios favoritos. Gracias a Mario, y todo lo oculto, lo paranormal, lo terrorífico, lo bizarro está aquí en Los 40.